clase anterior hicimos problemas que habíais propuesto, ¿vale? Así que yo no tengo ninguno pensado en especial, salvo simplemente una cuestión, y es que precisamente, si acordáis de la clase anterior, hicimos un problema que propusiste, que era del examen, no me acuerdo ya, Pablo, tú que lo propusiste, a lo mejor te acuerdas mejor que yo, del examen de febrero de 2018, podía ser, que era un satélite. Y el problema ahí que habías visto, que empezamos y que discutimos en la clase anterior, fue que la matriza era un problema en el que de orientación del satélite, y el problema era de segundo orden, ¿vale? Porque simplemente tenía dos variables de estado y la matriz salía 0, 1, 0, 0. Es decir, tenía una matriz de ceros, perdón, una fila de ceros, y por lo tanto no era una matriz de rango completo. Y por eso me preguntáis por el rango completo. Es verdad que esas situaciones no las hemos visto mucho, y precisamente, pues, el problema, vamos, la cuestión que os decía era que cuando no tiene rango completo la matriz A, normalmente lo que indica es que alguna variable de estado sobra, ¿vale? Porque es redundante. Como sabéis, el número de variables de estado mínimas necesarias para describir un sistema es la del orden del sistema, ¿vale? Es decir, como nosotros siempre elegimos número de estados necesarias, estrictamente necesarias, normalmente no nos encontramos con eso, ¿no? Y os comenté que, bueno, que normalmente suele ocurrir con matrices que tienen sus valores numéricos y tal y demás, y que en algunas de las filas de la matriz, pues que se ve que hay una relación, una combinación lineal de alguna variable de estado y que se podría eliminar, ¿no? de ese estado. Pues entonces comenté que salió en un examen y precisamente es que este examen es de septiembre de 2018, y en este examen pues se habla de que, bueno, de robótica manipuladores, ¿no? Como también el que hicimos del año anterior, pero en este caso son robots con una estructura diferente, ¿vale? En el que se utilizan lo que se denominan eslabones, que son el elemento mecánico que sujeta de eje a eje cada parte del robot, es decir, un robot manipulador está hecho de forma antropomórfica, que se parezca a nuestro brazo, por ejemplo, y tenga una serie de ejes que le permiten moverse, y por lo tanto son los grados de libertad, ¿no? Bueno, pues la parte mecánica, ¿no?, que une entre el eje de un motor y el siguiente se le llama eslabón, ¿no? Y normalmente es rígido. Bueno, pues hay robots en lo que también en los últimos años es una materia de investigación bastante novedosa de los últimos años, una línea de investigación que se denomina soft robotics, como robótica flexible, ¿vale? En la que se puede deformar, ya no, el movimiento no es solo por los ejes de los motores, sino también porque se deforma la propia unión entre ejes o la propia herramienta, ¿vale? Y además están teniendo muy buena acogida también la industria para resolver algunos problemas, ¿no? Bien, bueno, pues este caso se trata de eso, de eslabones flexibles, ¿no? Como se ve en esa figura, ¿no? Para hacer robots que sean articulados, que sean ligeros y que además permitan esa flexibilidad, ¿no? Entonces aquí solo se muestra el ángulo de una sola articulación, que está controlado por un motor, como veis ahí en el centro, ahí tenemos un par, ¿vale?, con un ángulo, y que indica ese grado de libertad, ¿no?, del par ese que está aplicando ese motor, y entonces esa articulación pues se moverá una serie de grados, ¿no?, indicado por teta, que sería el valor del ángulo, u omega, que sería la velocidad angular, ¿no? Pero como es flexible esa articulación, pues también se puede deformar un pequeño ángulo alfa que está puesto ahí, ¿no? Y entonces el movimiento final de toda esa articulación de un solo grado de libertad, ¿no?, sería teta más alfa. Teta, el ángulo proporcionado por el movimiento del motor, y alfa por la deformación de la articulación, ¿no? Bien, entonces,
lo que se dice, ¿no? Aparte de que aquí arriba dice que se pueden ser medidos, ¿no? Esos dos ángulos, ¿no? Pues nos da un modelo, uno dice que una determinada configuración, bueno, pues tiene un modelo, bueno, así está abierto. En el espacio de estado, que es el que está ahí puesto, ¿vale? En el que las variables de estado, como estáis viendo ahí, pues son precisamente los ángulos, ¿no? Teta y alfa, y las velocidades angulares también. Omega, que sería la correspondiente a la velocidad de teta punto, ¿no? Que sería la velocidad dividida al ángulo teta, y alfa punto, que evidentemente sería la velocidad angular proporcionada por la deformación, ¿no? Que sería correspondiente a alfa. Bien, también se comenta que, bueno, evidentemente, omega de t pues es teta punto de t, y u de t es la tensión de entrada al motor, 0, ¿vale? Entonces, en el espacio de estado, ¿no? Que como sabemos, la ecuación de transición de estado x punto igual a por x más b por u, y la salida y por c por x, ¿no? Y la representación del espacio de estado es esta que veis aquí, ¿no? Bien, bueno, pues eso que vemos aquí, como veis, tenemos una matriz A, una matriz B y una matriz C, ¿no? Ya no los da directamente, por lo tanto, no tenemos que preocuparnos mucho por el modelo, pero sí que veis, por ejemplo, una cosa que también ocurre en otro apartado anterior, que eso también sí que no lo tuvimos en cuenta en el examen. Bueno, la luz es porque no, como no ha venido hoy Pablo, pues no le ha dado al resto de la entrada, que no le he dado yo. ¿Y sabe dónde tiene que darle en el cuadro? No, pero bueno, voy a intentar. Jaime, ¿no se te va a agarrar la luz de toda la facultad? Uno de 3 posiciones que hay. Que no sé en qué fila está exactamente, pero creo que está en la segunda y como la segunda posición también en la columna. ¿Sí? ¿Lo ha encontrado? Bueno, pues fijaros la matriz C, por ejemplo, que nos está indicando. Si este es el vector de estado, nos está indicando que la salida es teta más alfa, que es precisamente lo que se indica aquí en el dibujo, ¿verdad? Evidentemente. La salida es teta más alfa, ¿no? Bueno, pues esta matriz A, si os fijáis, en el primer apartado ya se preguntaba, determinar el rango de la matriz A, qué implica ese valor de rango y cómo afecta a la controlabilidad o usabilidad del sistema. ¿Vale? Bien, bueno, pues vamos a ver qué ocurre con eso. Si nosotros, me voy a poner un poco a este lado, y bueno, también voy a sacar, ¿por qué no? Ya que estamos, abro también el examen, que está por ahí. Lo he hecho el 18, ¿no? Septiembre. Y así también, bueno, esto estaba mirando otra cosa. Bueno, pues el segundo problema, por aquí delante, vamos a poner aquí las matrices. ¿De acuerdo? Y ahora si miramos el rango de A, es 3. ¿Qué os parece? Es decir, miramos la matriz A, 4 filas, 4 por 1, 4 por 4, 4 variables de estado, sin embargo, rango 3. Pues resulta que es que este tiene rango deficiente y a diferencia de como teníamos la matriz del problema anterior, que teníamos una fila de ceros, en ese era evidente, porque era rango deficiente, en este no tenemos ninguna fila de ceros. Pero sigue indicando que el rango es 3 y es porque hay alguna variable de estado que es combinación lineal de las anteriores. Es decir, estamos tratando la representación espacio de estado, ¿no? Que tenemos representaciones matriciales y por lo tanto operaciones algebraicas, ¿no? Y si os acordáis, por los sistemas de ecuaciones, ¿no? Cuando lo representamos de forma matricial, sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Pues siempre las ecuaciones que son combinaciones lineales de otras, ¿no? Es decir, las que son todas, las que son linealmente independientes, pues tendríamos que, si la ponemos una matriz, tiene rango completo. Pues eso es lo que está ocurriendo aquí también, ¿vale? Es decir, podríamos prescindir de una variable de estado. ¿De acuerdo?
Es decir, hay una que es redundante. Bien, como se os daba ya directamente, se daba ya el espacio de estado, pues es ese, ya está. Simplemente preguntar qué ocurre y si eso afecta a la controlabilidad o salvabilidad del sistema. Simplemente eso hay que comprobarlo. El hecho de que A sea de rango deficiente no tiene por qué también significar que no pueda ser controlable u observable, porque como sabéis intervienen las matrices B y C, ¿vale? Perdón, DMO, puesto rango de C, 4. No afecta, ¿vale? Y sería ese primer apartado, sería eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues simplemente esto era lo único que había pensado para hoy. Hemos terminado muy pronto, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa más, o si queréis que hagamos algo concreto. Pero entonces, como el rango no es máximo, entonces no es controlable ni Sí, se pasa. no, sí, eso lo acabamos de comprobar. Aquí lo tenemos. Es controlable y observable. Todas las variables de estado. ¿Vale? Es decir, hay variables de estado que no son linealmente independientes, es decir, que se podrían poner simplemente en función de las demás, ¿vale? Y por lo tanto lo podríamos eliminar, ¿no? Pero eso no significa que no pueda ser controlable, porque precisamente, al contrario, si la variable que sobra o que está de más es combinación lineal de las anteriores, si todas son controlables, esa también. Y si es observable, lo mismo también. Si son todas observables, esa también, porque es combinación lineal de las demás. Efectivamente. Entonces, el hecho de que haya variables de estado dependientes, ¿no? Que sobren en la representación de estado, lo que te asegura es que esas mismas variables siempre van a ser controlables y observables siempre que lo sean las anteriores, ¿vale? Las demás. Pero este problema, por ejemplo, se puede hacer perfectamente pues, con esta representación, ¿vale? De hecho, por eso también, perdón, estaba tratando de echarlo a un lado para tener esto también a la vista, que siguiendo con este problema, pues podéis seguir con el mismo sistema que hay aquí. Es que no sé por qué se me ha reducido esto. Qué raro. Antes se me ajustaba bien la vista. Bien. Y podía hacer perfectamente el control y demás. Además, precisamente, como aquí en el tercer punto se pregunta sobre situaciones en el espacio de situaciones en las que se pregunta sobre algunas variables concretas, como por ejemplo se habla de la deformación máxima que alcanza el eslabón flexible, pues evidentemente si no mantenéis eso en el vector de estado, luego es difícil de deducir, ¿vale? Por lo tanto, seguramente la que estaría de redundante sería la velocidad respecto a la deformación, ¿vale? Bueno, ¿qué quería hacer hoy entonces? Pues. Hombre, si nadie tiene nada que decir, yo por mí ya que hemos empezado el problema no terminamos, ¿no? ¿Hacer este? Vale. Vaya, si nadie Pues si alguien tiene una duda así. Claro. Bueno, si nadie se dice nada, Alguien diga algo. sí. Bien, pues podemos hacer este. Bueno, lo voy a poner en grande porque es que así no se ve apenas nada. Bueno, pues entonces vamos a seguir con este. El apartado 2 nos pide diseñar un control adecuado para conseguir un tiempo de pico menor de 0,62 segundos y una sobreoxidación menor de 1,24% y un error nulo en estado estacionario para una entrada de escalón. ¿Vale? Después indicar cuál es el vector de ganancias, ¿no? Para esa realimentación del vector de estado y ver gráficamente
la respuesta del sistema controlado con un escalón, ¿no? Y justificar la diferencia entre respuesta obtenida del sistema controlado y las especificaciones que se han dado, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a ello, ¿no? Entonces, tendríamos ¿qué tipo de control tenemos que hacer? Bueno, habrá que decidirlo primero. ¿Necesita o no necesita un integrador? Ahí no tenemos ecuaciones, o sea que a la vista es difícil de verlo, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver los polos. En bucle abierto. Los autovalores de A, ¿no? Pues sí, tenemos un integrador. Entonces de tipo... De tipo 1, esta planta. Tiene dos polos complejos conjugados, con mucha parte imaginaria, y otro polo real, que está bastante lejos. Bueno, bastante lejos. Bueno, relativamente respecto a los polos complejos, no mucho. Porque son 8,96, 9, y el otro está en menos 17. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de control? ¿Un control servo tipo 1? Control servo no hace falta porque siempre nos están hablando de una referencia a escalón, ¿no? Entonces, tipo 1, ¿qué hace? Necesitamos, pues no tenemos que aumentar el vector de estado, A y B, ¿no? Entonces, tendríamos, pues, definir cuáles son los polos, ¿no? Los polos tendríamos, las especificaciones son tiempo de pico. Este es fuera de lo habitual, ¿no? Tiempo de pico. ¿Tiempo de pico qué es? ¿Cuál es la fórmula? Como no lo usamos habitualmente, ¿qué? El tiempo de pico como... Era pi partido omega d, ¿no? Si no me acuerdo. No recuerdo más. Pi partido omega d. ¿Vale? A ver. Sí, esto ponemos... Para que veáis, siempre está el tiempo de establecimiento y el tiempo de... y el sobre oscilación. Y bueno, podemos cambiar. Pero vamos, siempre va a ser una respuesta temporal lo que vamos a pedir, tipo segundo orden y con características de ese tipo, ¿no? Bueno, pues ahí los polos, tiempo de pico o pi partido omega d, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que calcular. Bien, pues ya está. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tiempo de pico, que es pi por omega d, o sea, podemos calcular omega d, ¿no? Omega d es pi entre el tiempo de pico, ¿no? Que no hemos dicho, que no me he fijado ni siquiera en cuánto es. Tiempo de pico, 0,62 segundos, vale. Tiempo de pico, 0,62. 62. Entonces, omega d es pi entre el tiempo de pico. Omega d, 5,06. Esa sería la frecuencia, la parte imaginaria de los polos dominantes, ¿no? Bien, ¿qué más? Sobre oscilación. Volvemos a lo de siempre, ¿no? Mismo, ese sí que es como los anteriores, de la sobre oscilación podemos sacar el coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Pues sería que lo hacemos, si lo hacemos con el cambio del seno de beta, ¿no? Sería elevado a menos tangente de beta, o sea, el logaritmo de la sobreoscilación tanto por 1, cambia de signo, dividido por pi y arcotangente, ¿no? Entonces, coeficiente de amortiguamiento directamente, si no me equivoco, ya me lo decís, sería el arcotangente no, ¿qué digo yo? Esto es beta, perdón, digo yo coeficiente. Beta, el ángulo, ¿no? Es la arcotangente de el logaritmo neperiano de que no he puesto la sobreoscilación. Sobreoscilación, que no he puesto la sobreoscilación, ¿cuánto es? 1,24%, ¿no? Eso en tanto por 1 es 0,0124, ¿no? Entonces tendríamos
Otra vez, beta sería la arcotangente, el logaritmo neperiano de la sobreoscilación, tanto por 1 dividido por pi. ¿De acuerdo? ¿Cómo le llamaba? Ese es 0. No me da cuenta. Bueno, pues es 0. Tampoco. He usado tan 2. Entonces por separado. En 2 argumentos. Beta 0,94. Entonces el seno de beta es el coeficiente de amortiguación. De amortiguamiento. Vaya, hombre. Seno. Eso sí, 0,8132. ¿De acuerdo? Voy a mirar por curiosidad cómo está, lo tenía hecho aquí. Fijaros, aquí esta fórmula de aquí, para z, es si lo despejamos directamente, de esa exponencial por la raíz y demás, ¿vale? O sea, debe salir lo mismo, si no nos hemos equivocado. Vale, que aquí se llaman diferentes. Lo mismo, claro. Evidentemente, la misma ecuación. 0,8132. Vale, entonces los polos. ¿Dónde están los polos? No nos hace falta calcular omega n, ¿verdad? Porque ya tenemos omega d. Porque ya lo tendríamos ahí, polos del observador, no, de control. O bucle cerrado. Tendríamos menos sigma. Sí, ¿verdad? Porque sigma no lo tenemos. Tenemos omega d y z. Entonces sí es verdad. Sí que nos falta, ¿no? Tenemos que calcular omega n. Porque sigma es sí por omega n. Si no tenemos omega n, pues no lo podemos. Es coeficiente de por omega n. Vale, pues omega n, ¿cómo es? Omega n es, como sabemos que omega d es omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado, pues dividiendo y ya está. Entonces, omega n será omega d entre raíz cuadrada de 1 menos z. No lo has cambiado eso, ¿no? Porque se ha quedado ahí al cuadrado. ¿Vale? Omega n 8,7, ¿vale? Entonces, sigma es z por omega n. 7. En 7 están los polos dominantes, ¿no? Ahora sí. Polos de bucle cerrado sería menos sigma menos omega d por 1i menos sigma más omega d por 1i, ¿no? ¿Qué más? ¿Falta algo? Esos son los polos dominantes, ¿no? Es lo que tenemos ahí. Faltan todavía dos polos. ¿Dónde los ponemos? Lo ponemos menos 5 por sigma, ¿no? Lejos para que no nos influya en la respuesta, ¿no? ¿Vale? Esos serían los polos. Menos 35, menos 35. Bueno. Bien, pues ya tenemos los polos. Entonces ya directamente podríamos calcular el vector de ganancias, ¿no? Con Ackermann, la fórmula de Ackermann. Matriz A, matriz B y los polos. Y tenemos este vector, ¿vale? Que tenemos esas 4 ganancias, ¿no? Bien. Bueno, pues ahora si hacemos... Voy a poner el espacio de estado de este manipulador. Que no lo había puesto antes. ¿Celo? ¿No lo he puesto? Sí, lo he puesto, ¿no? De 0, ¿no? Esto sería en bucle abierto, ¿vale? Que también, por curiosidad, podríamos ver la respuesta en bucle abierto, inestable.
cosa que suele ocurrir cuando tenemos integradores. Por lo tanto, era de esperar, ¿no? Bien, bucle cerrado. ¿Cómo será el sistema? A menos B por K, ¿vale? En B, B por K. ¿cuál de ellas? No, Aquí está el problema. ¿Lo veo o no? ¿Cuál es la K que correspondería a la salida que usamos para realimentar y multiplicar por el... multiplicar por la constante que le corresponde y el resto ponerle la realimentación? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Alfa es la última variable de estado? No, la tercera, ¿no? No, la segunda, ¿no? La segunda. La salida. Sí, la salida es tita más alfa. Claro. Claro. ¿Habéis visto la matriz C? ¿Cuál es el problema ahí? Nosotros hemos visto en el control servo tipo 1 se realimenta la salida, que es una de las variables de estado. Y aquí, ¿la salida qué es? La suma de 2. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues esto, precisamente, este problema lo pusimos y no nos dimos cuenta de eso, precisamente. Entonces, bueno, pues simplemente en esta situación, pues lo que hicimos fue considerar que estaban bien el tipo de control que hiciera, ¿vale? Quien elegía y decía, se daba cuenta de eso y decía, bueno, pues voy a hacer un control integral porque el otro no sé yo lo que hacer con eso. O quien seguía adelante y no se daba cuenta de que realmente la salida no era una variable de estado, sino suma de 2. Y ahí ya ese esquema de control pues ya no es adecuado. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a poner K1, por ejemplo, y a ver y vemos cómo sale. Y es como le saldría a la gente que seguiría adelante sin mirar nada, ¿vale? ¿Qué me falta? C, ¿no? C y D, que es 0, ¿no? ¿De acuerdo? Este sería en bucle cerrado. Vamos a ver la respuesta en bucle cerrado. Ay, me he equivocado, que he puesto otra vez bucle abierto. Aquí está, ¿vale? Fijaros, precisamente hasta donde está haciendo el control. Perfectamente, error nulo. ¿Vale? Bueno, eso no es una cuestión, claro, de casualidad, que por eso mismo y por esa razón dijimos, como no sale nada raro, no sale algo diferente a lo que debía ser, pues a la gente que ha seguido adelante con este control no se lo vamos a poner mal porque, claro, es verdad que sale este resultado y tú no ves nada aquí fuera de lo normal, ¿vale? Porque precisamente te está haciendo... Ah, no, era el tiempo de pico, ¿no? La restricción. Ah, bueno, pero espérate. Te lo pone aquí, ¿no? El tiempo de pico, sí. 0,68. Era 0,60 y algo, ¿no? Vale, un poquito más pequeña, ¿no? Entonces, esta de aquí sobra. Esta no nos hace falta, solo esta. Ahí tenemos las dos cosas. Sobre oscilación 1,14, eso sí lo cumple, ¿no? ¿Eh? Claro, por esta razón nosotros dijimos a la hora de corregir, decir, bueno, pues vamos a dar por bueno que hayan hecho el control con tipo 1 porque no sale nada raro, entonces a nadie le extrañaría y entonces podría seguir adelante. También es verdad que hay gente que se podría haber dado cuenta antes incluso de hacer el control y ver el resultado y decir, pues yo voy a hacer un control integral porque yo no estoy seguro de que con el control tipo 1 lo puedo hacer porque una de las variables de estado no es la salida. El punto de vista estricto tiene toda la razón y evidentemente no se podría decir, bueno, pues hago un control integral que es lo que sé hacer cuando en esa situación no se me da, ¿vale?
Entonces, o sea, lo he puesto A menos BK, luego D, tanto K1, ¿no? Por K1, poniendo como si la variable de estado primera fuera la salida. Pero en este caso la salida es la suma de las dos. Y si hubiéramos puesto También, alfa, ¿te refieres? Sí, pero hubiéramos puesto en plan- Vamos a probarlo, vamos a hacerlo. Vamos a tratar esa situación en la que sería K2, ¿no? Esta, ¿no? Pues vamos a ver qué ocurre. Lo que ocurre es que no funciona nada bien. ¿Hay alguna razón física por la que eso no sea un gran problema? Que eso sería otra pregunta, que estaría muy bien que alguien, eso no lo hizo nadie, lo hubiera dicho en el examen. ¿Por qué con la segunda variable de estado, siendo la suma de las dos, por qué con la segunda variable de estado este esquema no funciona nada bien, pero sí funciona para la primera? el ángulo base y otra vez como en el extremo. Efectivamente. Lo que dice vuestra compañera, básicamente el ángulo más grande es el ángulo que nos va a proporcionar el motor. La deformación en comparación con ese ángulo y ese grado de libertad va a ser pequeño. Por lo tanto, la información más importante y relevante es la primera variable de estado. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ya que estamos, hacemos un control integral, como si dijéramos, no podemos hacer ese, vamos a hacer un control integral. ¿Parece bien? Pues vamos a ver, entonces. Tendríamos que aumentar el vector de estado. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a llamar a hat, ¿no? A gorro, pues sería a, bueno, para empezar, ¿no? Condición, matriz P. A, B, menos C, ¿no? ¿Era menos C? Sí, ¿no? 0, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es la matriz P. Y es invertible. Es de rango 5. Pues entonces vamos a aumentar el estado. Bueno, pues la A, ceros de 4, 1, ¿verdad? ¿No? Ceros de 4, 1. Menos C, 0. Esa es la matriz aumentada. B aumentada. ¿Cuál sería? B0. Sí, porque la variable de integración no influye en... no tiene ninguna relación con la entrada, ¿vale? Y C aumentada, ¿cuál sería? C0, porque tampoco interviene en la ecuación de salida. Bien, pues ya lo tenemos aumentado. Bien, ahora sí podemos hacer los polos de bucle cerrado. Están aquí. Pero ¿qué pasa? Antes de hacer la ganancia, nos falta uno más, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo seguimos poniendo en el mismo sitio, ¿no? ¿De acuerdo? Ya tenemos los 5 polos. Por allá sí que podemos calcular el vector de ganancias completo con la fórmula de Ackermann, con la A gorro, B gorro y los polos, que lo hemos llamado igual que antes, ¿no? Para el sistema aumentado. Y tendríamos esta, y la última variable, cambia de signo, ese 155,70, pues sería la ganancia de integración, ¿no? Muy bien. Vamos a verlo en bucle cerrado. Voy a llamar integral para diferenciarlo del otro. Ah, no, pero claro, es que el otro era bucle cerrado. Bueno, da igual, le pongo integral porque el otro se llama ABC. Ya está. Y ahora, ¿qué tendríamos? Sería A gorro por B gorro por K gorro, ¿no? ¿Cómo? ¿El qué? A menos B por K o A por B por K. A menos B por K, pero aumentado, ¿no? Pero he puesto A por B por K. Ah, verdad, que no he puesto menos. Lo estaba diciendo, pero claro, escrito por, no me he dado cuenta. Sí, no, que creo que he dicho A menos B por K, lo que pasa es que claro, no me he dado cuenta y lo he escrito así. Va a salir no, algo que no tiene nada que ver. Pues, matriz B. En el control integral. 0, 0, 1. Es decir, 4 ceros y un 1, ¿no? Matriz C, la C hat, ¿no? Y matriz D, 0. Ya está. Pues ahí tenemos la de bucle cerrado.
con control integral. Bien, pues vamos a ver la respuesta, ¿no? También muy bien, ¿no? Uy, ¿qué pasa aquí? Evidentemente, tenemos error nulo en entrada a escalón y el pico tendremos un 1% de sobreoscilación, muy bien, y 0,72. Ahí se nos va un poquito más, ¿no? Podríamos ser un poquito más restrictivo y decir, bueno, pues el tiempo de pico, luego de ponerlo en 0,62, lo vamos a poner en 0,55, ¿no? Y cambiamos los polos un poco para ver y conseguirlo. Pero bueno, como tampoco eso normalmente lo pedimos, pero siempre lo puede hacer. También puede ser que un día lo pidamos, porque estimemos que, bueno, vamos a pedir menos por un lado y más por otro, ¿vale? Pues, por ejemplo, eso. Bien, bueno, pues lo dejamos así mismo, ¿no? Hombre, la verdad es que se va en 0,1 segundo, ¿no? No, pues era 0,62. ¿Era 0,62? Que eso también es fácil, porque si nosotros ahora mismo cogemos y decimos, vale, pues cogemos y decimos que el tiempo de pico, aquí está aquí, le vamos a poner, en lugar de 0,62 le voy a poner 0,55, ¿vale? Y ahora, claro, viene todo lo de antes. Tiempo de pico, omega D, ¿qué más? Estaba más antes, no, aquí me he pasado. Omega D, la sobreoscilación es la misma. Beta, coeficiente de motivamiento. ¿Qué más? Omega N y sigma, ¿no? Que estará por aquí. Sigma, ¿vale? Ahora en 7,9. En lugar de poner los polos antes estaban en 8,9, creo. Vale, pues ahora los polos. Aquí están los 5, pero lo ponemos un poquito más cerca, ¿no? Ya está. Ahora simplemente tenemos que calcular de nuevo la cagorro y es un poquito diferente, ¿vale? Un poquito mayores las ganancias porque le hemos exigido un poquito más el control. Y en bucle cerrado, pues tendríamos este, ¿vale? Y ya está. El integral. Y ahora a ver qué hemos conseguido. Podría ser, ¿no? 0,60 y algo, ¿no? 0,64. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? El 1,1% sigue cumpliéndose y ya está. Hombre, que tampoco lo he bajado mucho, he puesto 0,55. Si hubiera puesto 0,5, pues nada. Bien, bueno, pues entonces ya tenemos eso y lo que nos estaba preguntando, nos preguntaban sobre ese tema. Sí, que hablaré un poco se hablará un poco de cómo es la respuesta obtenida. Bueno, pues decir, pues mira, se me da un poco el tiempo de pico que cumple la sobreoscilación, ¿no? Simplemente es eso lo que se trata, ¿no? De decir, ¿no? Ahí dice que os justifique, ¿no? ¿Y por qué se ha ido un poco? Pues se ha ido porque si yo compruebo los polos de bucle cerrado, están exactamente donde queríamos, ¿no? ¿O no? Sí, ahí está. Menos 39 los que están lejos y los que están cerca, menos 7,9 con 5,71, ¿no? Es decir, vale, los polos que están lejanos no influirían mucho en el sistema de segundo orden, pero se ve que la respuesta temporal no cumple exactamente las especificaciones de los polos dominantes. Entonces, no es tan de segundo orden como para cumplir las especificaciones de la respuesta temporal exactamente, ¿no? Como indican los polos dominantes, ¿no? Igual también se pueden alejar los otros polos. Eso también es otra cosa, ¿no? ¿Vale? Es decir, en lugar de poner un menos 39, ¿por qué no? En lugar de menos por 5, lo ponemos por 6. A ver si esto aportará algo. Menos 47, un poquito más lejos.
Hemos hecho al final las dos cosas, ¿no? Y ahora sí que cumple, ¿no? 6, 2, 5. ¿Vale? Bien, bueno, eso son cosas simplemente para que lo sepáis, pero bueno, eso tampoco es que es necesario que le entretenamos, a no ser que se pida qué se puede hacer para conseguir que se cumplan, ¿no? Que lo hemos puesto en alguna vez en algún examen, ¿no? Entonces decir, bueno, pues alejo más los polos para que sea más dominante los supuestos dominantes que ponemos, o lo ponemos un poquito más restrictivo, ¿vale? En este caso hemos hecho las dos cosas, pues bueno, sí, una de las dos cosas hubiera sido suficiente también, por supuesto. Pasa que yo he bajado el requisito de 0,62 de tiempo y pico a 0,55, pero igual es 0,55 0,5, o simplemente haber puesto 10 veces más lejos los polos 2, que están lejanos. También, ¿no? Podríamos haber visto eso. Bueno, aquí pide un observador. El observador lo tenemos claro ya, ¿no? En el cuarto apartado pide un observador. Ah, no, perdón, en el tercero, que me estoy saltando, nos dice que determinemos la deformación máxima alcanzada por el eslabón flexible antes de estabilizarse, cuando se introduce una referencia de pi sexto. Representa gráficamente cómo evoluciona la deformación en tanto por ciento respecto al valor del ángulo orticular. Bien, bueno, vamos a ver esa referencia de pi sexto y cómo es la deformación. Esto precisamente por lo mismo que la clase anterior, el ponerle una referencia al escalón. Siempre pone escalón unitario y en MATLAB ponemos step y se acabó, ¿vale? En la clase anterior, si no lo habéis visto, lo podéis repasar. Y es que esto también lo solíamos poner habitualmente antes, ¿no? En algunos problemas, pero bueno, de todas formas también está en las soluciones de estos exámenes. Y es que precisamente lo que ocurría es que lo que se solía utilizar, y sobre todo cuando estaba en función de transferencia, es multiplicar el step, cuando pones step para la simulación, la función de transferencia que pones ahí multiplicado por la referencia, para que la salida esté multiplicada, no sea unitaria, sino el tamaño de la referencia. Pero eso en el espacio de estado no funciona. Funciona solo para la salida, pero no para la variable de estado. De hecho, en la clase anterior lo vimos con el ejemplo, es decir, pusimos el step multiplicando por la referencia por el objeto de control, que está en este caso en el espacio de estado. La salida sí que sale esa respuesta para esa referencia de un determinado valor, pero las variables de estado son como una respuesta a escalón unitario. Y eso es porque, claro, al multiplicarlo ahí, lo que se modifica es solo la salida, la variable de estado no. Entonces, la forma de hacerlo, y en MATLAB sigue siendo igual que hace unos cuantos años cuando lo pusimos varias veces, porque ya de entonces no lo hemos puesto, solo lo hemos dejado para Simulink, que es más fácil, simplemente entra y lo cambias en el bloque del escalón, ¿verdad? Bueno, pues en MATLAB el step se tiene que indicar la opción, ¿vale? Entonces, esa opción, yo puse la ayuda, que también la ayuda viene, pero bueno, no lo voy a poner, yo me imagino que estará puesto aquí. ¿Veis? Referencia de pi sexto, y se coge como esa opción, como se pone step data option, ¿vale? Que lo que hace es capturar las opciones. Y ahora a ese OPT se le dice que opt.step amplitude, ¿no? Espérate, lo tenía abierto aquí y lo he dejado atrás. Como estáis viendo aquí, opt step amplitude, esto viene en la ayuda de step, ¿vale? O sea que esto está en el examen y lo podéis consultar perfectamente. Se pone igual a la referencia. Y entonces ahora cuando hagamos el step, y no solo queramos la salida, sino vamos a poner ya de camino, ya que lo ponemos, tx, ¿no? ¿Vale? Pues ahora estará respondiendo a un escalón de esa amplitud, ¿vale? Porque se lo hemos dicho previamente. Sí, podéis tener un formulario, pero también podéis consultar la ayuda de MATLAB. Es decir, podéis poner aquí help step, cuando venga el enlace lo pulsáis y os saldrá la barra. Antes era mejor, porque yo es que creo que fue el 2015, si no recuerdo mal, la versión de 2015, antes la ayuda que cuando tú ponías aquí help de una función, te salía mucha más información que ahora. Y tenían todos esos detalles.
Y ahora no, ahora te sale esto y tienes que darle aquí a la documentación de step. Aquí, y te tiene que llevar a la página que a mí muchas veces se han quejado ahí en el aula de informática de que cuando le dan no le sale porque le pide una cuenta o algo, no lo sé. No sé por qué, porque claro, esto se supone que aunque sea hipertexto de esos HTML, pero está en el equipo, no hay que acceder a Internet, pero bueno, que en todo caso Internet también tenéis, que si os vemos con una pantalla de este tipo no os vamos a decir nada, ¿vale? Y aquí está, y aquí te dice eso. Espérate un momento, voy a poner aquí amplitud para encontrarlo rápido porque no me voy a poner a leer, porque está muy pequeño, no sé, vosotros igual lo veis mejor que yo. A ver qué pasa, ¿lo encuentra o no? No, sampling no. Aquí está. Estas son las opciones. Te dice que ponga step, sistema y las opciones, ¿no? Y puedes poner cosas adicionales como la amplitud del escalón, ¿vale? Y para eso tiene que usar step data option. Que no sé si viene el ejemplo aquí. No venía ninguno aquí. O simplemente le das aquí y ya te lleva al otro. Te dice que es la amplitud del escalón. Tiene que poner opt igual a step data option para crear las opciones en una variable y después decirle qué es lo que quieres cambiar, ¿no? Pues no está, pero bueno, como tenéis los escritos también ahí, pues también los podéis apuntar en el formulario, como decías tú también antes. ¿Vale? Pues que yo creo que aquí te ponía un ejemplo. Que está más claro, pero bueno, solo lo dice y ya está, ¿no? Sí. Solo lo dice. Bien, bueno, pues además, por eso os digo que en la clase anterior lo podéis ver que lo hicimos incluso para que vierais que ocurre eso, que como lo multiplicáis ref por el objeto de control, la salida os sale con una salida para un escalón de esa amplitud, pero la variable de estado no. ¿Vale? Por eso hace falta eso, esto, ¿no? Bien, pues hemos tenido, sí, vale, pues ahora vamos a dibujar. Plot, por ejemplo, TI. Bueno, sí, TI. Vamos a poner la salida solo. Esta es la misma que hemos visto antes, ¿verdad? Uy, está con un escalón. Ah, vale, porque pis esto. Efectivamente. Digo, que parece que está estabilizándose en 1. No se está estabilizando en 1. Simplemente. No, que se está estabilizando es en 0,52, ¿no? ¿O es que yo no he puesto la referencia antes? Un momento. No, pues esto está como si fuera un escalón unitario, ¿no? 0,8. Ah, mira, 1. Que en 1,04. el command step no lo han metido, creo, la opción. ¿No han metido bien en la amplitud? Ah, verdad, porque aquí hay que poner las opciones. Tienes razón. Otro compañero que se me ha olvidado ponerlo aquí. Ahí está, ahora sí. ¿Vale? Gracias. Ahí está. Estabilizando en 0,50 en pi sexto, ¿no? 0,52 era, ¿no? Y las variables de estado, si vemos las variables de estado, ahí están. Uf, está haciendo algo bastante raro, ¿eh? El data 3. ¿Data 3 cuál es? La velocidad angular, ¿no? La velocidad angular. La tercera variable de estado era la velocidad angular del ángulo θ, ¿no? Y data 4, que es la derivada de alfa, que es esta, pequeña. Sí. Y, por ejemplo, la de alfa, que es la que nos interesa, que nos estaban preguntando, ¿no? ¿Cuál es la deformación máxima? Es la segunda, ¿no? ¿No era la segunda, alfa? La segunda variable de estado. Vale, pues esa es la línea roja, ¿no? Y es esta que vemos aquí, que tiene un pico hacia abajo y luego se estabiliza, ¿no? A cero, como se están estabilizando las velocidades angulares, ¿no? Es decir, cuando se inicia el movimiento tiene una deformación negativa, hombre, porque si va en un sentido se va a deformar en el otro,
y luego se estabiliza y se queda recto, ¿no? Bien. Bueno, pues ¿cuál sería lo que estaba preguntando ese apartado? Precisamente era la máxima deformación, ¿no? Máxima. Pues la máxima será simplemente el máximo, ¿no? De x 2.2, no era la segunda, ¿no? X, perdón, no he puesto el paréntesis, esa, ¿no? 0,0235. Es decir, se deforma más para el lado positivo. Y luego lo otro que decía el porcentaje, ¿vale? Bueno, es que aquí está todo mucho mejor, ¿vale? Voy a poner estas representaciones, salen más bonitos porque están más desarrolladas, ¿no? Con sus títulos y todos, ¿vale? Y su grid, ¿vale? Y con sus valores, porque tiene puesto el legend también. Aquí es más sencillo determinar cuál es cada uno. Esta que sería, esto no sé lo que sería. Ángulo articular y deformación del eslabón. Sí, las dos primeras valores de estado. ¿Veis que tiene uno negativo? Ah, porque hemos puesto máximo y ¿qué pasa? Que ha pasado, ha cogido el máximo, pero creo que el negativo es mayor, ¿eh? Entonces eso habría que mirarlo. Es decir, perdón, ¿dónde está? El máximo ese que habíamos puesto, si le ponemos valor absoluto, 0,05, no 22. Ya me extrañaba a mí. Es decir, pues el lado negativo se deforma más, evidentemente. Cuando pega el cambio de consigna y se mueve el motor, se deforma más en ese sentido, luego se pasa un poco de cero y luego se estabiliza, ¿vale? 0,0592 radianes. Sería la respuesta. Bien. Bueno, pues todo esto son lo que hemos estado viendo y a ver cuál le corresponde a lo que nos preguntaba después. Como veis aquí, valor absoluto, evidentemente. Sí, esto es lo que pasa. Que es lo que se explica ahí. Ah, el porcentaje era este, el último. Lo último que será porcentaje de deformación tanto por ciento, ¿vale? Que como veis, lo que se está haciendo simplemente es una relación en tanto por ciento, que es lo que pregunta, de deformación respecto al ángulo articular, ¿vale? Para saber si la deformación respecto al ángulo articular pues es grande. Y esa era la última, ¿no? Figura 1, 2, 3, 4, será esta, ¿no? Esta es, ¿no? No, ángulo articular, ¿así se llamaba la gráfica? No, esta es la segunda. No, falta una representación, figura 4. Ah, la 5, esta es. Ya decía yo, porque tiene que haber solo una gráfica. Esta es porcentaje de deformación. Una deformación, pues que llega a estos valores, ¿no? Que podríamos ver el máximo, pues llega al 7% de deformación. Es decir, el ángulo alfa respecto al ángulo articular es un 7%. ¿De acuerdo? Y luego llega a 0, ¿no? Bien. Bueno, pues ya está. Tenemos este completo y nos queda el observador, ¿no? Y luego en tiempo discreto. ¿Queréis que hagamos? Bueno, el observador no nos va a costar mucho trabajo. ¿Eh? Hacemos el observador de orden completo que nos está pidiendo en el apartado 4 para estimar la variable de estado. ¿Sí? ¿Observador? Vale. Pues el observador, para empezar tenemos que determinar los polos del observador, ¿no? ¿Y cuáles los pondríamos? El último que tenemos hecho es el control integral, vamos a dejar ese, ¿vale? Los polos del observador.
que siga la dinámica del sistema, de nuestro proceso controlado que ya tenemos, pero que estén más lejos, ¿no? Para que la estimación sea más rápida. Eso era lo del observador consistente, ¿no? Pues 4 o 5 veces más lejos. Vamos a ponerlo 4, ¿vale? Por sigma. Y no ponemos la parte imaginaria. ¿Por qué? ¿Por qué no la poníamos? ¿Eh? ¿No acordáis por qué no la ponemos? ¿Qué nos aporta la parte imaginaria de los polos? No, mira. Las oscilaciones. ¿Nos conviene oscilaciones en la estimación? ¿Nos interesa que oscile la estimación? No, nos interesa que sean muy precisas, rápidas y que pues no oscilen alrededor de un valor, ¿no? Pues muy continuas, ¿no? Y no muy suaves, ¿no? Pues no lo ponemos, ¿vale? Bueno, yo he puesto ahí el corchete. ¿Hemos terminado ya? ¿Cuántos necesitamos? 4. Claro, porque los observadores los accesos a las variables de estado, no el sistema aumentado, ¿vale? El control un control integral. Entonces, ya están todas, ¿no? Entonces, la ganancia de observación, si usamos la fórmula de Ackermann, sería la matriz A, ¿vale? Y la C del sistema sin aumentar, claro, con los polos del observador. Y esto traspuesto también, y ese sería el vector de observación, ¿vale? Bueno, pues así ya tendríamos el apartado 4, si no recuerdo mal era ese, ¿no? Sí. Y el quinto nos pide realizar un control en tiempo discreto. Y luego hace un modelo en Simulink del sistema de control que muestre que las respuestas coinciden con las respuestas obtenidas en MATLAB. Y comparar la respuesta en tiempo continuo con la de tiempo discreto, ¿vale? Bueno, hacemos el de tiempo discreto, la discretización, ¿no? Vale, pues venga, este apartado quinto sería discretizar para empezar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el control integral o hacemos el control sin integral? ¿Cómo os preferís hacerlo? Como lo hemos hecho. Vale. Voy a empezar a abrir Simulink para que abrir el modelo de este, ¿vale? Ah, bueno, no está tardando tanto, pero es porque no... Voy a abrir el modelo para verlo después, ¿no? Y no tengamos que entretener con él. Pero es que este modelo, por lo menos quería que lo viera también porque precisamente este es en tiempo discreto, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer de cero, porque ya hemos hecho varios, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría lo vais a entender fácilmente y lo más interesante del modelo es precisamente ver los bloques de tiempo discreto, ¿no? Esa es más bien la curiosidad de ver este modelo. A ver, ¿dónde? Que esto siempre me lleva, no tiene... Vamos a ver. Aquí, exámenes, era de 2018, ¿no? 2018, ¿este cuál era? ¿2018 septiembre? Es que no sé, no me acuerdo. Llevamos ya un rato aquí. Sí, septiembre de 2018, vale. El modelo tiene que estar por aquí. Lo tengo aquí en versión 2016. No sé por qué. Ah, porque lo habré abierto más adelante con la de 2019. Sí. Pues vamos a dejarlo ahí abriendo. Por eso lo quería poner ahora para que se vaya abriendo con... Ah, no, pues mira, se ha abierto rápido. Fijaros que este está hecho... Bueno, pues mira, ya que lo vemos, está hecho un control tipo 1, ¿vale? Vaya, pues yo quería haberlo visto con un control integral para que vierais la integral. Pero bueno, la integral es lo mismo, salvo que el esquema es como el que tenéis de la diapositiva de clase, con un bucle y con un z-1, ¿vale? De la integral. Aquí no hay ninguna integral, porque aquí está el bloque de espacio de estado. La verdad que también podía buscar alguno en el que tuviera el control tipo discreto y el observador. Bueno, el observador da igual.
pero por lo menos que tuvieran los integradores de tiempo discreto, porque yo pensaba que aquí iba a haber. Bueno, la discretización la hacemos con un control sin integrar, ¿no? Aunque, claro, lo suyo es después que lo compararemos con el de control sin integrar. Para eso, bueno, lo vamos a recuperar rápido y nos vamos a poner... ¿Dónde está aquí? Ah, aquí. Vale. Vamos a recuperarlo rápido. Vamos a hacer, por ejemplo... claro, lo malo es que los polos lo habíamos movido varias veces ya de sitio, ¿no? Esto va a ser un poco lioso. El tiempo de pico originariamente era de 0,62, ¿no? ¿Sí? Sí. Y luego 24, resolución. Vale, ese supongo que seguirá siendo igual. Entonces, voy a tratar de recuperar lo de antes para poder comparar los dos resultados, ¿vale? Es que si no, vamos a liar un control integral con el control este y no es lo suyo. Este sería omega d. ¿Qué más? Omega d. La oscilación no había cambiado. Beta. Da igual, lo pongo de otra forma ya que lo he puesto. Beta, Z y... ¿qué más? Un momento. Beta Z, omega n y sigma. Sigma, que estaba aquí. ¿Era 7,8? Sí, ¿Al principio era 7,8 o no? Sí, 7,8 no, 7,8. Ese era el primero, ¿no? Entonces, ¿por qué ha salido aquí esto? 7,98 era la original, ¿no? Pues no sé, voy a buscar al principio a ver. Este es del principio de todo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Omega D, beta 0,94, Z 0,8, 0,8,7, sigma 7,08. Ah, sí. Pues yo... Ah, que están... Vale, es que me he confundido. Sí, vale, pues entonces sí. Este era el original, ¿no? Vale, entonces los polos de bucle cerrado también los recuperamos, pero, ojo, porque seguramente tendremos los integrales, es que los voy a coger de aquí antes, polo bucle cerrado. Aquí tenemos que quitar un polo, ¿verdad? ¿Vale? Quitamos un polo y vamos a hacer el de tiempo de continuo para tenerlo aquí a mano. A, B, los polos anteriores. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ese resumen así. Que era esa K, ¿vale? Que no era tan elevada. Era esa, ¿no? Bueno, sí, ¿no? A, B y polo observador. Ah, y que he puesto polo observador. Ya decía yo que me asustaba raro. Polos de bucle cerrado, que son los que hemos puesto ahora mismo. Eso sí, esa ganancia sí, me recuerdo, ¿no? Sería de la primera. Y entonces le vamos a llamarle a F manipulador, F manipulador, en bucle cerrado, de A menos B por K, perdón, K, luego la B, B por K1, ¿vale? Que es lo que vimos que como era el ángulo principal, pues no, el control lo hacía correctamente. Y C, 0, ¿no? Esto es un bucle cerrado y por lo tanto tendríamos, vamos a comprobarlo, porque como vamos a seguir a partir de aquí, a hacerlo tipo discreto, para que no nos llevemos después una sorpresa y nos hayamos equivocado antes de empezar. Ay, que no lo he abierto. Vamos a ver. Voy a borrarlo todo. Voy a cerrarlo todo. Todas las ventanas. Puf, pues sí que está cerrando. Porque me está costando trabajo. Espero que cierre las figuras, pero no el modelo de MATLAB, de Simulink, perdón. Vale. Ah, que está variando las variables, no me digas. Que lo que tenía que haber hecho es un close all. Vale. Pero ahora me voy a tener que empezar esto. No. He borrado el workspace sin querer. Sí, porque en lugar de hacer close all para cerrar las ventanas he hecho un clear all. Bueno, pues da igual, lo podemos coger de aquí.
Tampoco van a tener que volver a repetir exactamente lo mismo que ya hemos hecho antes. Cogemos todo esto. Bueno, aquí los polos lo he puesto diferente. He puesto aquí menos 80, pues no sé por qué. Y así, ¿no? Pues vamos a quedarnos con este, ¿vale? ¿Cómo le llamamos? FL-SS, bucle cerrado, ¿no? Ahí está, ¿no? Pues mira, aquí tenemos el control, que es el que teníamos antes, ¿no? Precisamente aquí, 1.22 y 0.647, ¿vale? Vale, 647, fijaros que se acerca más, pero es porque los polos de bucle cerrado, que están puestos aquí, son los polos dominantes y menos 80, que creo que estaban más lejos que antes, ¿verdad? Bueno, da igual. Pues fijaros que si lo ponemos más lejos, al final casi se cumple, no hace falta hacer las dos cosas. Bien, entonces, tiempo discreto, ¿qué es lo que íbamos? Tendremos que discretizar, ¿no? Las matrices, ¿no? Bien, y eso lo hacemos con C2D, ¿no? Es decir, tenemos uno... Ah, pero solo está de bucle cerrado. Ah, no, está aquí. FLSS se llama. Vale. Ah. Esto no quiero cambiarlo. C2D de... No, pero este... FL... Bucle cerrado, discreto. FL... SS, que es de tiempo... ¿Y el tiempo de muestra cuánto es? 0,01. Vale. Pues este sería nuestro sistema de tiempo discreto. ¿Vale? Y ahora tendremos que hacer control, que será, pues hacemos el mismo control, ¿no? Tengo el sistema tipo 1, porque evidentemente... Un momento, porque le he llamado este. Oh, de verdad, estoy yo también. De discreto, ya está. Pues vamos a poner un nombre coherente. Bien. De FL de punto A. ¿Vale? Ahí lo tenemos, ahí tenemos el integrador, ¿verdad? ¿Dónde está ahora el integrador? Estamos en tiempo discreto. Z igual a 1, exactamente. Porque no nos olvidemos, que eso está así, como ya aquí en tiempo discreto no nos vamos para tanto como en lugar de las raíces cuando estamos en tiempo discreto, pues por eso lo he puesto, ¿vale? Bien, pues ya está, tenemos integrador, por lo tanto tipo 1 y lo hacemos así, ¿no? Pues entonces tendríamos los polos. ¿Cómo son los polos de bucle en tiempo discreto? La exponencial de t por s, ¿vale? O s por t. Estos son los polos, ¿vale? Y ahora tendríamos que hacer, pues obtendríamos nuestra ganancia en tiempo discreto con la fórmula de Ackermann, pues tendríamos la matriz A, o en tiempo discreto siempre le damos la notación G, ¿no? Y la H, que es la B, así que llamándolo así, y los polos discretos, ¿no? Bucle cerrado le llamamos discreto, ¿vale? Y entonces la ganancia tiempo discreto es esta, ¿vale? Y podríamos la respuesta, sí. Sí. Están aquí, son estas dos. Lo que pasa es que Matlab la llama IB igual, ¿vale? Fíjate que aquí nos está diciendo que ya está el espacio de estado de tiempo discreto, ¿vale? Sí. Sí, no, y es que yo como normalmente aprovecho el objeto de control con todos sus atributos, pues no suelo cambiarlo, pero podría haber puesto G es igual a la punto A y H es igual a la punto D. O otra cosa que usa mucho la gente, que es un poco anticuado también, es usar el, ¿cómo se llama? Una función que siempre te da los datos. Es que yo como no lo uso no me acuerdo, pero sí se lo he visto, se lo doy a mucha gente cuando esto en el examen. Get data, ¿no? Sí, que te da los datos y entonces puedes poner G, H, C y D, ¿no? Y te da los datos ahí, ¿no?
Bueno, pues yo como no, vamos, yo como están ahí, no uso variables para almacenar lo que ya está, ¿vale? Es mi costumbre, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos. Y en bucle cerrado, discreto, que era como lo debería haber llamado antes, sería A menos B por K, ¿no? FL, ¿cómo le he llamado a eso? FL discreto, ¿no? FL-D, ¿vale? D, A menos B por K, D, ¿vale? Discreto. Que no olvide con la K de continuo, ¿vale? Que esos son errores que suelen pasar. Matriz B. No, este no es control integral. FLD punto B por K discreto 1, ¿no? B por K1. C, pues será FLD punto C. La D, pues 0, porque era eso. ¿Terminamos ya? No, tiempo de muestreo, que si no, no sale tiempo continuo y ese sistema no tiene nada que ver con el que nosotros queremos, ¿vale? 0,01 era, ¿no? Que no lo he puesto en una variable, así que lo tengo que volver a escribir. Y este sería en bucle cerrado, ¿no? Y aquí está. ¿Qué podríamos concluir con este? También lo podemos hacer un jolón y dibujar el otro. 1,22, parece que oscila un poquito más, y 0,65, es muy parecido, ¿no? De hecho, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer un plot. Bueno, mejor tendremos que almacenar I y D, le vamos a llamar. Ese de tiempo discreto y el de tiempo continuo, yo creo que le habremos llamado así, ¿no? Y le voy a quitar la T aquí, perdón. Bueno, el vector de tiempo debe ser el mismo. Ah, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El de bucle cerrado. SSBC, vale. Ahora, y ahora si hacemos un plot T, I, T, voy a ponerlo así, I, D, sigue, ¿no? Una debe ser length. Ah, no lo son. Pues o son muy parecidos o no lo he dibujado bien. Hacerlo así. Vaya, no me lo ponen grande. Son muy iguales. Os pongo el step con el step se puede hacer colón. Es que no me acuerdo yo ahora. SS, BC. Seguramente, ¿no? No sé. A ver. Que no lo recuerdo, ¿eh? Si lo he hecho alguna vez. Step, FL, BC, D. ¿No? Esto está bien, sí. Ah, sí. También podría haber puesto los dos en el step, ¿no? Pues fijaros, se notan los escalones, pero básicamente es lo mismo, prácticamente. Fijaros cuando ya no se notan los escalones porque se ha estabilizado y son muy pequeñitos, es la misma línea, ¿vale? Son iguales. Bien, y aquí, que no lo he llamado igual porque si no esto no estaría en rojo, ¿no? El modelo, claro. Bueno, pues voy a hacer una cosa, que es ejecutar el script y así ya está. Vaya, arranca la simulación y todo, el sol, muy bien. Ahí está. ¿Veis? Ya lo tenemos aquí todo. Y como veis aquí lo que está hecho distinto, ¿vale? En este modelo de control, simplemente del control no está el observador, ¿vale? Y lo que está es el espacio de estado tiempo discreto.
Por lo tanto, si va a hacer un modelo tipo discreto en el espacio estado, hay que elegir ese bloque, el tiempo discreto, ¿vale? Las matrices, pues las mismas, ABCD, bueno, la matriz de identidad aquí en C para tenerlo aquí como salida y tener aquí la variable de estado, ¿vale? K por U se resta a esta con K1 por la entrada, ¿vale? Y aquí la referencia. Y es lo mismo. Y aquí estamos viendo vector de estado, salida y actuación. Porque no sé si en ese apartado nos preguntaban algo sobre la actuación. Aquí tendríamos la variable de estado, que es parecido a lo que hemos visto antes en MATLAB, ¿verdad? Por lo tanto, pues está simulando exactamente la misma situación. También la respuesta de la salida. ¿Y qué más? ¿Esta es la actuación? Sí, aquí tenemos la actuación, ¿no? Fijaros que tiene un pico y luego después pues es más suave, ¿no? Y la actuación que era un motor, ¿verdad? La actuación era un motor, ¿no? Era un motor de actuación y eso, lo que venía aquí como entrada era, vamos a ver el enunciado. Perdón. Tensión de entrada al motor servo, vale, pues 6 voltios por ahí le está dando y es posible, pues no se satura, ¿no? Si pregunta eso, no lo sé. ¿Qué pregunta aquí? Diseñar control tiempo discreto, mismo requisito que en el apartado 1. Bueno, apartado 1 no, realmente el apartado 2. Contigo con muestro 0,0 un segundo, modelo en Simulink y la respuesta coinciden con la respuesta de MATLAB. Comparar también la respuesta en tiempo discreto o de tiempo continuo. Bueno, pues nada, eso de la actuación no lo preguntaba, que yo lo suelo poner, pero bueno, ya está. Muy bien, bueno, pues aquí habría terminado este problema. No queda mucho tiempo, unos 5 minutos, pero no sé si queréis preguntar alguna cuestión más o hacemos algo. Aparte de esto, bueno, este examen queda el problema 1, ¿no? Que es parecido a este del control servo, ¿no? Este es parecido al que planteamos en clase y que hacíamos en el modelado de sistemas electromecánicos, ¿se acordáis? Que solo sacaban función de transferencia por un control PID. Y este, un control sistema mecánico, que además creo que este lo teníais resuelto además en el campus, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque me sonaba lo visto. Sí, porque a mí esto me suena a mí las ecuaciones también.